Hola, así ha quedado el Raptor 700 al bajarle la suspensión para uso en asfalto y lo he hecho sin gastar dinero. En el tren delantero lo he bajado teniendo en cuenta que las rótulas no trabajen forzadas y se puedan romper con algún hoyo de la carretera. A simple vista destacan los amortiguadores montados con la botella hacia el interior y los triángulos casi horizontales. Luego mostraré el trabajo en detalle. En la parte posterior lo he bajado más o menos lo mismo que en el tren delantero, reposicionando las bieletas originales. Ha sido un trabajo simple y gratis. Antes de comenzar, medí la altura, que resultó ser de 86 centímetros. Después la volveré a medir para ver cuánto se puede bajar el quad con este método. Para mayor comodidad puse el gato bajo el chasis, de forma que luego permita bajarlo más que la posición de inicio. Hay que levantarlo solo hasta que el peso no esté sobre las ruedas. Ahora vemos la bieleta, que está fabricada con pletina de acero, que es la que se debe desmontar. Es la que sirve de punto de unión inferior para el amortiguador. Así se ve desde abajo la unión de las bieletas. Comencé quitando el tornillo de unión al basculante para que las bieletas se puedan mover y sea más sencillo quitar los otros tornillos. Por tener montado un cubrecadena, es que la llave de casaca la puse en la cabeza del tornillo y no en la tuerca, que sería lo correcto. En este punto se complicó quitar el tornillo debido al soporte del cubrecadena. Al ser de aluminio se ha deformado por estar apretado y no deja que se pueda desplazar el tornillo. Tuve que utilizar el destornillador y el martillo para separarlo. Nunca hay que golpear por el lado de la rosca y en caso de hacerlo debe estar la tuerca colocada. Quiero recordarles que para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Se puede apreciar que el gato estaba demasiado extendido y el basculante baja un poco al quitar el tornillo. Si es necesario, como en esta ocasión, se puede quitar peso levantando la rueda con la mano. Seguidamente continué por el tornillo inferior, el que une las bieletas. Podría ser más cómodo trabajar por abajo, pero tenía la cámara puesta ahí. Para poder ubicarme por arriba del basculante tenía la matrícula quitada. Normalmente le pongo las tuercas a los tornillos para no cambiarlas. Me ayudé con una llave para separar las bieletas, que es mejor que con el martillo. Es recomendable aflojar todas las tuercas primero porque es más difícil aplicar mucha fuerza al estar las bieletas sueltas. Los 3 tornillos que hay que quitar son del mismo diámetro pero de distinta longitud. A la hora del montaje, en caso de poner alguno en el sitio equivocado, nos daremos cuenta rápidamente. Dependiendo de la forma que tenga el protector de disco y corona, puede ser complicado quitar los tornillos inferiores. Con la bieleta quitada es más fácil observar que el punto de anclaje del amortiguador no está en el centro, y eso nos sirve para bajar la altura del quad, como veremos luego. Antes de comenzar a montar las piezas, las engrasé. Por este engrasador, por lo menos en mi quad, no entra mucha grasa, pero no tiene desgaste. Le puse grasa sin el casquillo interior para asegurarme de que no estaba obstruido el engrasador. Extendí la grasa por la superficie del casquillo y la bieleta quedó lista para su montaje. Aunque la bieleta de aluminio siempre la puedo engrasar correctamente, preferí revisarla y engrasarla antes de volver a colocar los tornillos. Para tener mayor espacio, coloqué una madera bajo el amortiguador. También se lo puede atar con una cuerda a la defensa posterior. La bieleta de aluminio, además del casquillo interior, tiene retenes que desmonté para revisar y limpiar. En caso de tener grasa reseca, habría que lavar las piezas con gasoil. Después de engrasar, puse los retenes y comencé a montar la bieleta de acero, pero girada a 180 grados respecto a su eje longitudinal. De esta forma, el punto de anclaje del amortiguador queda unos centímetros más bajo que antes. Esa pequeña variación en la altura hace que el quad baje más de 6 centímetros debido a que el amortiguador va montado a 45 grados. Aunque el muelle quedó con menor separación de la que tenía respecto a la bieleta, tiene suficiente espacio para hacer su trabajo correctamente. Por comodidad coloqué la llave de casaca en la cabeza del tornillo, pero el apriete final hay que hacerlo girando la tuerca y cuando estén todos los tornillos puestos. Tuve que levantar otro poco más el quad para que el conjunto bieleta-amortiguador bajara a su posición. Hay que tener cuidado para no dañar las conexiones de la pinza de freno si se eleva el quad en exceso. A la hora de colocar el tornillo que une el basculante y la bieleta no se presentaron problemas por la altura porque todavía no estaba colocado el tornillo inferior.
Al soporte del cubrecadena no le agrandé el agujero, por lo que el tornillo entró bastante justo. El cable del freno de estacionamiento molesta un poco para meter la llave de vaso, pero prefiero usar llaves cerradas a las llaves de boca o fija, que pueden dejar marcas en los tornillos. El quad originalmente tenía una arandela junto a la tuerca, pero como el tornillo no es muy largo, la quité cuando monté el cubrecadena. Una vez que está montada la parte superior, hay que terminar el trabajo con la unión de las bieletas. Debemos ajustar la altura del gato hasta que se alineen los agujeros. Si al bajar el gato al mínimo no es suficiente, se pueden subir las ruedas sobre un trozo de madera. Aunque no es de mi agrado, lo más simple para cazar las bieletas es dar unos golpes con el martillo y bajar poco a poco el gato. Si nos pasamos bajando, se vuelve a subir lentamente hasta conseguir que estén los agujeros alineados. Este es un trabajo que puede hacer cualquier persona y con herramientas básicas, ya que no hay forma de equivocarse al montar las piezas. Quiero recordarles que para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Si no queremos golpear el tornillo, podemos empujarlo haciendo palanca con una llave sobre el basculante. Este trabajo está prácticamente terminado. Hay que colocar y apretar la última tuerca. Luego hay que dar el apriete final a los otros tornillos. Al quedar el basculante en otra posición, debemos verificar que la tensión de la cadena es la correcta o ajustarla de ser necesario. Tuve un poco de dificultad al colocar las llaves porque el protector de disco y corona resta espacio y desde arriba no se ve el tornillo. Por abajo, aunque no estuviera la cámara, tampoco hay sitio para trabajar cómodamente. Siempre que trabajemos en el quad, más aún en las partes donde lleva grasa, es conveniente hacerlo después de darle un buen lavado. De todas formas, es posible que terminemos engrasados, por eso no debemos olvidar los guantes. Ahora llega el momento de comprobar qué tan efectivo resulta este método para bajar la altura del quad. Todavía falta el tren delantero que mostraré en otro vídeo que publicaré próximamente. El quad ha bajado unos 8 centímetros, pero falta bajarlo de adelante, por lo que serán finalmente unos 6 centímetros. Esta es una vista del quad bajado de ambos trenes con los neumáticos de asfalto con su presión máxima. Gracias por ver el vídeo.